George Steiny Jr. fue un niño que con solo 14 años fue condenado y ejecutado por una simple y sencilla razón: era negro. Hoy vamos a hablar sobre La Milla Verde. Quédate para conocer la historia de la película tras la ficción. Estrenada en 1999, dirigida por Frank Darabont, Milagros Inesperados, o La Milla Verde, o The Green Mile en su título original, nos cuenta la historia de un hombre de raza negra que va a la cárcel, que tras ser sentenciado a la silla eléctrica, los guardias de seguridad descubren que tiene una condición bastante particular. La película fue basada en la novela homónima de Stephen King, que a su vez este escritor se inspiró en una historia real para escribir esta novela. Y para eso estamos hoy acá, para hablar sobre esa historia, ¿no? Año 1944, la triste realidad nos pone a George Steiny Jr., un chico que con solo 14 años fue condenado y ejecutado a muerte en la silla eléctrica. También fue el primer ciudadano estadounidense, el más joven mejor dicho, en ser condenado con esta pena, y la razón de esto fue haber sido culpado por el asesinato de dos chicas blancas, que a su vez él era negro. Y el racismo en esa época estaba en pleno auge. En una mañana de marzo, en un pueblito de Carolina del Sur, Estados Unidos, dos nenitas fueron encontradas asesinadas y brutalmente golpeadas en la cabeza. Se trataba de Mary Emma Thames y Betty June Binnicker, dos nenas de 8 y 11 años de edad respectivamente. Pero para este entonces ya había un sospechoso: George. Pero ¿por qué te estarás preguntando? ¿Por qué George era el sospechoso acá? Todo se remonta a minutos antes de que las niñas terminaran como terminaron. En ese pueblito se diferenciaban los negros de los blancos a través de las vías del tren que separaba y dividía el pueblo. Según la hermana de George, las nenitas en bicicletas cruzaron las vías del tren, se toparon con George y Amy y le preguntaron dónde encontrar algunas flores. A lo cual los hermanos no tenían ni idea, le dijeron que no sabían dónde conseguir esas flores y las nenas siguieron su camino en bicicleta. Pero eso fue lo único y no pasó nada más. Les recuerdo que todo esto lo declaró Amy Ruffner, pero muchos años después de todo este caso. Pero más adelante les voy a detallar esto. Pero este sencillo cruce de palabras fue la sentencia para George, ya que básicamente George y su hermana Amy fueron las últimas personas que vieron con vida a las nenitas. Pocas horas después de este encuentro, estas nenas fueron encontradas muertas en una zanja. Pero acá hay dos cosas curiosas. Primero, que cada una de ellas tenía golpes severos en la cabeza, y segundo, que estos golpes fueron hechos con una viga de madera. Y digo curioso porque esta viga era lo suficientemente pesada, más de 20 kilos aproximadamente, como para ser levantada por un chico de la edad de George. Y ni hablar de la fuerza que tuvo que haber hecho para generar esos golpes. Básicamente era imposible que George haya sido el culpable. Y la ineficiencia de este caso comienza a partir de este punto, ya que antes de que las nenas aparecieran muertas en la zanja, todos los vecinos del lugar se ofrecieron y se unieron para buscarlas, incluido el mismísimo George. Fue en este momento que en un intercambio de palabras le cuenta a uno de sus vecinos que minutos antes se habían cruzado con las chicas, que se habían acercado y le habían preguntado sobre unas flores. Pero aunque suene así de simple, este comentario pareció ser suficiente para la sociedad y las autoridades para detenerlo y condenarlo por doble asesinato. Sin pena ni gloria lo agarraron y encerraron sin avisarle a sus padres, a ningún tutor y con la ausencia de ningún abogado, o sea, sin nadie. Y en estas condiciones dos policías lo hostigaban e interrogaban tratándolo como el verdadero asesino. También se aprovecharon que no había ningún tutor cerca para intentar persuadir y hacer que admita que George intentó violar a las nenas antes de matarlas. Así que después de que George aceptara su culpabilidad, cosa que nunca hizo porque no cometió ningún crimen, solo restaba esperar el día de su juicio, que se llevó a cabo ese mismo año, el 24 de abril, en el condado de Clarendon. Y llegó el día del juicio, que por cierto pareció ser armado todo muy a las apuradas. Parecía ser solo una posición de poder de los blancos frente a los negros, ya que el jurado fue conformado solamente por 10 hombres blancos que fueron elegidos el mismo día del juicio y solamente habían escuchado palabras vagas y especulaciones, pero sin tener ninguna prueba física o concreta de lo que George había hecho. No había ninguna evidencia. Todo apuntaba a que George estaba en desventaja solo por ser negro. Y no debería sorprender que, dadas estas circunstancias, el jurado solamente tardó 10 minutos en declararlo culpable de ambos asesinatos.
una verdadera locura. También es una verdadera locura que no te hayas suscrito. Hace clic en el botoncito rojo que dice suscribirte y ya que estás, deja un me gusta, activa la campanita y todo eso. Sigamos con la historia. Por desgracia, las leyes de Carolina del Sur por aquel entonces juzgaban a las personas mayores de 14 años ya como adultos. Y es por esto que solamente 83 días después del crimen que supuestamente George cometió, fue declarado a muerte mediante la silla eléctrica. Su ejecución fue llevada a cabo el 16 de junio de ese mismo año de 1944 en la Penitenciaría Estatal de Carolina del Sur. Y esto que voy a decir ahora es según testigos que presenciaron la ejecución misma. Dijeron que el proceso había sido tan cruel que hasta tuvieron que usar libros e incluso la misma Biblia de George para que se sienta arriba porque era tan chiquito que no llegaba a que le coloquen el casco con los electrodos me refiero, ¿no? También la capucha que se le pone antes de ejecutarlo, digamos, era demasiado grande y a la primer choqueada de descarga eléctrica, él tembló y la capucha se le salió, dejando al descubierto su cara llena de dolor y angustia. Repito, esto fueron declaraciones de los mismos testigos, que aproximadamente eran unas 40 personas ahí. Y bueno, año 2014, un tiempo bastante después de lo sucedido, el caso se reabre a la investigación. ¿Y se acuerdan cuando les dije que Amy, la hermana de George, habló y dijo algo pero años después? Bueno, este es el momento. En este nuevo retomo del caso, digamos, Amy declaró que su hermano estaba junto a ella cuidando una vaca familiar en el momento en que las nenas, bueno, fueron asesinadas. Y cabe aclarar que esto no lo pudo decir antes, allá en el 1944, porque simplemente no le dieron la oportunidad de su palabra. Así que bueno, debido a esto, al fin una buena noticia, la jueza invalidó el juicio que se hizo allá en el 44 y dijo que estuvo lleno de violaciones fundamentales y constitucionales, dejando a George exonerado de su condena. Un poco tarde, ya que había fallecido hace 70 años en la silla eléctrica, pero bueno, es un poco de paz que le llega a la familia y a su misma memoria. Y hasta acá la historia de hoy, pero no te vayas porque bueno, al final, como ya saben, les recomiendo las películas que tienen que ver con el tema. Obviamente La Milla Verde, porque hablamos de ella en el video. Y también les voy a decir, si pueden verlas, yo no las pude ver porque no las conseguí por ningún lado, pero leyendo e investigando tratan del mismo tema. 83 días y Carolina Skeletons. Si alguien las encuentra por ahí, bueno, me dice, me habla por acá o por las redes sociales, me dice, che, Gonza, mirala, acá la conseguí, mirátela. Y bueno, la vemos todos y todos felices. Pasate por este video de Holocausto Caníbal, donde te cuento la historia turbia que hay detrás y cómo su director perdió un poco la cabeza. Y suscribiste en el botón que está acá para no perderte los demás tras la ficción. Nos vemos la semana que viene.